Dedico esta lectura a la memoria de mi muy querida y admirada amiga Margarita Ferrari y a quienes compartieron con ella su talento, su integridad y su nobleza. Lo primero que yo recuerdo de Jacobo Regen no son tanto sus textos, sino su voz. Yo no lo conocí personalmente, pero hablé con él por teléfono y me impactó mucho su voz. Y la sensación que me daba la voz era de una voz rota, cansada, como si viniera de un viaje largo, ¿no? Sin duda, la voz de Regen es una voz única. Me parece que incluso así lo reconocieron sus contemporáneos, sus amigos. A diferencia de otros poetas judíos, me parece que Regen no hace de su condición de judío materia de su poesía. Yo pensaba justamente ahora que curiosamente el primer libro de Regen se llama Canción del Ángel. Y bueno, uno se imagina qué podría decir la canción de un ángel o a qué le cantaría un ángel, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el ángel podría cantar la gloria de Dios o algo así. Y en realidad los poemas de Regen, si son algún tipo de canción, son alguna canción que tenga que ver con el lamento, porque sus poemas le cantan a la pérdida, hacen de la pérdida y la soledad una especie de fuego que arde con una identidad, con una nación, con un espacio. Me parece que justamente si hay algo que tiene la poesía de Regen es que no es una poesía que caiga en ningún tipo de esencialismo sencillo. La tierra está vinculada con los muertos, con lo propio, está vinculada quizá también con esta idea bíblica de polvo eres y al polvo volverás, y al mismo tiempo el polvo es una cosa efímera como la condición humana, ¿no? Al polvo, a la tierra se la lleva el viento. Los poemas de Regen tienen esta cosa de la brevedad, tienen este tono sentencioso de la profecía, pero también, digamos, sobre todo lo que yo percibo en la poesía de él, quizá como un antecedente más explícito, es el romanticismo alemán, que también tiene esta pasión o este interés por la mística, por lo oscuro, por lo oculto, no por el costado como luminoso de la vida, o por el costado más claro de la modernidad que tiene que ver con la razón, con el progreso, con el orden, sino con esta cosa más oscura, más gótica si se quiere, ¿no? De nacimiento, figuró así: Jacobo Regen, hijo de Samuel Wolf Regen y de Clara Spalter, nació el 5 de enero de 1935 a las 24:30. Era un personaje curioso, Jacobo, era un personaje bastante raro, tenía una bohemia que todavía la ciudad de Salta aceptaba ese tipo de bohemia. No sabíamos lo chica que era la ciudad de Salta. Yo creía que era una ciudad grande, pero no, ahora me doy cuenta de que era una ciudad chiquísima, donde acababa la ciudad, los límites geográficos y la facilidad para encontrarse. Había entre los poetas un cierto reconocimiento por la obra de Jacobo. Y además, como pertenecíamos todavía a una época donde tenía mucho que ver la literatura oral, además yo estaba recién hecho y me decía 2 veces un poema y lo sabía de memoria, tenía una memoria
muy buena, nos sabíamos recíprocamente los poemas. Yo sabía muchos poemas de Jacobo y él sabía poemas míos, es decir, y a la hora de encontrarse con los poetas, decir poemas era muy común, es decir, por lo tanto yo sabía, por ejemplo, Medio siglo de oro español, ¿no? O Rubén Darío, Lugones, que era más fácil todavía por la rima, estaban hechos para la memoria. Pero así era la cosa. Y cuando te digo que Jacobo tenía ya presencia de poeta, es porque se sabía que era un poeta y que era importante, y yo tenía ganas de que él me lea los poemas y me diga que eran buenos. Me resultaba importante la opinión de él, como la opinión de Walter Adel. Entonces, en ese sentido, a pesar de que era un hombre que tendría Jacobo 30 años, ya tenía una presencia de poeta. No de recitación ni de esto, no, eso no había, sino de circulación. Y lo que sí había, que también ha desaparecido, es la publicación de poesía en los diarios. También lo hizo más interesante precisamente por el medio donde se daba. El medio de Salta de ese momento está también presente la carpa, por ejemplo, que viene de Neruda, de Vallejo, y el grupo La Carpa, que se dio en todo el norte, que lo conoces perfectamente porque sale en Tucumán, convocado por Raúl Galán. Entonces, Manuel Castilla, Raúl Arauz Anzoátegui, Raúl Galán, toda esa presencia de poesía de la tierra era muy fuerte. Entonces era completamente llamativo que aparezca un señor como Jacobo Regen hablando de algo tan absolutamente inasible como era un ángel, pero no en la versión angelical. Y tampoco, por supuesto, no era tampoco el ángel cristiano que teníamos por definición en las iglesias. O sea que el ángel de él es un ángel cultural, diría yo, no religioso. Y creo que eso tiene que ver en la impronta de la poesía de Jacobo. No es tan literaria como de flashes. Y bueno, ahí trae toda esta carga que te digo. Yo he leído alguna vez una antología de la poesía judía, por ejemplo, que salió en España. Estaba increíble, no creo que Jacobo lo haya leído. Y estaba la huella de Jacobo por todos lados, o mejor al revés, estaba en Jacobo la huella de toda esa poesía, desde algo de poetas como Pacuda, por ejemplo, que es del siglo XII, esos poetas sefaradíes españoles, bueno, ya tienen ese trabajo metafísico que uno puede descubrir en la poesía de Jacobo Regen. La tierra es una metáfora o la metonimia de algo más grande. Era profundamente salteño. Lo que pasa es que era un salteño que traía un añadido, traía una cultura, que era la cultura de sus padres, la cultura que le gustaba a él también, la respetaba mucho la cultura de Salta. Yo lo sentí, Jacobo tenía una voz grave y muy firme y cantaba, pero era salteño, profundamente salteño. De otra manera, no era, cada uno es de su manera, y él tenía una manera de ser que tenía esta tradición, esta cultura judía que venía y que, bueno, la trajo y la usaba también a favor para su trabajo, ¿no? Margarita, me ganaste la apuesta, Margarita, y junto a la nostalgia siento la angustia de perderlo todo, como si el muerto fuera yo. Conmigo estás, el alba se derrumba en mis ojos y socava la tierra que nos une. Bajo la misma sombra nos veremos y no habrá más apuestas, Margarita. Jacobo es un ser único, absolutamente único. Un ser profundamente espiritual, sabio, callado, no habla más de lo necesario, sonríe poco, a pesar de que tiene un gran sentido del humor. Un gran lector, un enorme lector. Él vive más de noche que de día, siempre leyendo o escribiendo. Es un ser angelical. Y bueno, puede ser angelical, pero en el sentido opuesto, puede ser demoníaco. A veces es un ángel refulgente, es un ángel
que te emociona por toda la vida, la nobleza, el espíritu, y a veces es un ángel caído, abatido, profundamente desolado. Creo que tiene una sensibilidad tan tremenda, tan exquisita, que cualquier cosa de lo injusto de este mundo, en lo social, lo perturba enormemente y cae, pero cae, ¿no? Creo que es la visión del mundo que él tiene, y que en parte es así, ¿no? Él tiene su segundo libro, se llama Umbroso Mundo, o sea, mundo sombrío. Él veía el mundo de esa manera. Y al mismo tiempo tiene tanta ternura, hasta en su desolación hay tanta ternura, que te hace leerlo, y leyendo una poesía desolada, tu corazón se inflama, tu espíritu se agiganta. Por eso que Ángel es a veces refulgente, espléndido, y a veces abatido. Pero al mismo tiempo, por momentos, tiene estos poemas elegíacos tan... a su madre, yo sinceramente creo que es uno de los más grandes poemas elegíacos de la literatura hispanoamericana. Pero todos sus poemas elegíacos a Walter Adet, a Pipo Ferrari, que era... a Margarita Ferrari, que fue su gran amor de madurez. Jacobo, en 1980, organiza en la Sociedad Israelita de Salta un recital de poesía salteña, pero con los poetas diciendo sus poemas. Jacobo lee allí su elegía a su madre, que es una maravilla. Se le acerca una mujer conmovida a felicitarlo, a agradecerle, y Jacobo queda impresionado por el aura que destilaba esta mujer, el porte que tenía. Y poco después comienza una relación amorosa que de madurez. Ella era la profesora Margarita Ferrari, una profesora de literatura francesa, un ser muy culto. Y el poeta, que duraría hasta la muerte de Margarita. Eso fue en 1980, hasta el 2002 que Margarita muere. Él, su tercer libro, El vendedor de tierra, que lo edita en 1981, se lo dedica a Margarita Ferrari. ¿Vos ves marcas de la tradición judía en la poesía de Jacobo? Mirá, la poesía de Jacobo es una poesía de la desolación humana, no judía ni no judía. Sin embargo, hay partes donde al menos yo reconozco profundas raíces judías. Así que yo creo que en parte sí, no es que está textualmente, pero en el espíritu de algunos de sus poemas y en la desolación profunda que él tiene, yo sí veo una cierta raíz judía. Algo creo importante, Jacobo, en cuanto a la pregunta que algunos se formulan, si es un poeta o un hombre de la ciudad o del campo, yo te diría que ni de lo uno ni de lo otro. Es un poeta del interior, absolutamente. Es un poeta de las emociones más profundas del ser humano, de la desolación, del amor perdido o del amor encontrado, del reproche a sí mismo, de la duda, de la culpa. Yo alguna vez me pregunté qué había en la poesía de Jacobo, que siendo una poesía desolada, sin embargo provoca regocijo a quien la lee. Es una cosa, yo dije alguna vez que parece un oxímoron, una contradicción en sí misma. Y seguramente debe haber más de una hipótesis para decirla, ¿no? Pero una de ellas creo que es porque trata cuestiones fundamentales de todo ser humano: la pérdida de la madre, la pérdida de la añoranza de la niñez, el dolor del amor perdido, la esperanza del amor que vuelve a encontrarse, el miedo de... emociones que todos tenemos, aunque perdidos en el mundo entra y para las cosas, en el fragor de la vida cotidiana no nos olvidamos de ellas, pero en los momentos más recónditos, más solos, más profundos, los sentimos y por eso nos emparentamos. Lo segundo es la profunda autenticidad de él en lo que escribe, ¿no? Uno lee que no es solamente un gran manejo de la palabra, que vaya que lo tiene. Don Raúl Arauz Anzoátegui decía de él de que pareciera que cualquier otra palabra no escrita por él huelga absolutamente, que él encuentra la palabra justa. Yo personalmente creo que, bueno, él está entre los poetas seleccionados en la antología del Bicentenario, ¿no? Muy merecidamente. Yo creo que es uno de los líricos más grandes de la poesía argentina, sinceramente lo creo. De la salteña no tengo duda que es el lírico más grande.
O sea, la poesía salteña ha sido muy, muy pródiga en sus paisajes increíbles, un Manuel J. Castilla, un Jaime Dávalos, pero en cuanto a la poesía lírica, íntima, no hay otro como Jacobo. Y creo que le corresponde también ese lugar, o un lugar muy semejante, en la poesía argentina. Él perteneció a una generación que se la conoció como generación agonista en Salta, ¿no? La Walter Adé también, mucho trabajaron el tema de la muerte. Yo tengo la esperanza de hablar con él. Ojalá puedas. Te quería preguntar la dirección. Bartolomé Mitre, 1087. ¿Y él está solo ahora? Él está solo, sí. Bueno, siempre está solo. Bueno, yo lo que voy a hacer es ir, golpear la puerta y ver si me puede atender. Ojalá, tengo mis dudas, ¿no? Está muy reconcentrado, pero ojalá lo encuentres. Bueno, muchas gracias. Por el contrario. Un gusto, Fabián. He derrochado contigo tantas palabras que creíste ciertas, que palpitaban, que vivían, y amé en ti mis palabras. Cuando dejé de amarlas, te perdí. Jacobo para mí tiene esa magia de manejar el verso medido, si bien hay 2 sonetos nomás en su antología, sonetos digo como debe ser el soneto, ¿no? En este caso en decasílabos y con el rigor de la rima y toda su sustancia, pero él tiene en no menos de 13, 14 poemas de esa misma antología, lo que yo entiendo o lo que yo descubro, sonetos hechos reducidos, digamos, ¿no? Para ponerlos de alguna manera. De golpe hay un cuarteto perfecto de un soneto, con la rima A, B, B, A, estrictamente en decasílabo, que sin embargo termina ahí. Es ese primer cuarteto, el soneto en sí, el poema, el verso libre en sí, manifestado de esa manera. Me gustaría leerlo porque está dedicado al Teuco, pero dice: sé dura, oh luz, conmigo, no regañes a flor de piel, inquiere, lo que en el fondo busca tu castigo, y sin descanso hiere profundo, profundo, que es mucho lo que perdí rodando, no por el mundo, sino por dentro de mí. Y ahí encontramos nuevamente la rima. La rima está hecho esto, todo tiene una rima perfecta, sin embargo escapa eso de la forma y te está diciendo muchísimo con esta fantástica rima. Y te está reconociendo que su mundo es interior. Tal vez por eso su ostracismo, esto de
de viajar por su cabeza sin moverse y lograr lo que puede lograr diciendo desde esa profundidad, ¿no? Tal vez se me ocurre en este momento, tal vez el humor de Jacobo estaba más fuera de su casa, en las mesas de café, en las charlas con amigos, donde surgía la ironía y la risa como vínculo de una charla. Pero creo que al dejar ese momento, él entraba en sí mismo, hurgaba en sí mismo y lograba sacar de sí esa gran fuente de agua pura. Fue notoria su amistad con Walter Adet, con Santiago Silvester, con el Teuco Castilla, que permanentemente, bueno, cuando vienen a Salta intentan visitarlo, ya es un intento visitarlo, pero porque sigue estando, pero bueno, ya digo, sus tiempos son tan distintos que a veces no coincide la hora en que uno va y que trata de verlo, pero sí, ha tenido un gran vínculo con Miguel Ángel Pérez también, hay muchas anécdotas de todos ellos juntos, ¿no? Esto del ángel está muy representado en él desde ese poema y fue una imagen muy linda que él se dio a sí mismo. Si yo tendría que catalogarlo con otra palabra que no sea ángel, yo utilizaría para mencionarlo la palabra ternura, que tiene mucho que ver con un ángel. Es una rarísima sensación la de golpear, saber que esté y no poder conversar con él. Que nos pasa mucho, yo con muchos amigos, poetas o artistas de alguna manera me dicen, che, voy a lo de Jacobo, golpeo, no atiende, y sí, a lo que hay que acostumbrarse. El vendedor de tierra vuelve del horizonte cargando tierra negra en sus espaldas. Cuando llega lo aplauden los jardines y se emociona el agua. Y yo le compro tierra y algún día me tendrá que vender toda la carga. ¿Cómo conocí a Jacobo? Puntualmente no lo recuerdo, pero sí compartimos juventudes. Qué sé yo, Salta era una aldea, éramos pocos. Y los que pretendíamos ser intelectuales a los 20 años éramos menos. Entonces era fácil hacer amistades en ese espacio cultural, ¿no? Con Jacobo tuvimos algunos encuentros, algunas anécdotas. Siempre él se caracterizó por esa inteligencia vivaz, rápida, irónica, con mucha sagacidad irónica. No es fácil ser un buen humorista, con la agudeza con la que siempre ha mirado la vida Jacobo y que está en todos sus poemas, absolutamente en todos. Dolorosos, pero al mismo tiempo incisivos. Jacobo dice, y siempre ha insistido, con una falsa humildad, yo soy no más que un corrector de poemas. No soy, ni pretendo ser otra cosa, pero siempre pretendió ser el poeta. Y creo que eso en gran medida ha hecho que esté donde está, que
que se hunda en la palabra porque no puede encontrar la palabra. Es un buscador incansable del secreto del lenguaje como constitutivo de la vida misma, ¿no? Por eso su escasez. Jacobo no solamente es poeta de pocos libros y de minuciosos y pequeños poemas, sino un corrector de pruebas que se está probando a sí mismo permanentemente. Ese Jacobo que a veces, todos los días, estaba en un bar de acá, de los alrededores de la estación, en épocas en que esto no era un corredor turístico, escribiendo en servilletas de papel sus poemas que metía en cualquier bolsillo y que después perdía. Por ahí los reencontraba y se dedicaba a pulirlos, desechar el ripio, ir desnudando el poema para darle densidad y altura al mismo tiempo, ¿no? Intensidad y altura, dice por ahí Raúl a propósito de la poesía de Jacobo. En fin, dos generaciones interesantemente vinculadas en Salta, ¿no? La de la carpa y la del 60. Tal vez la época que yo recuerdo de mi vida más cerca de Jacobo fue en los 80, cuando ambos estuvimos operando en la Comisión Bicameral para la edición de autores salteños. Ahí él trabajaba como corrector de pruebas, es decir, el que armaba los libros, y yo estaba trabajando con Aparicio y con el Negro Arauz como comité académico. Fueron años muy interesantes, muy interesantes. Y ahí Jacobo es el que dio forma a esta publicación, La región El País, ensayo sobre poesía salteña actual de los 80. Este libro en realidad es, desde mi punto de vista, un regalo amoroso de David Zlocky para Jacobo y para todos los que acceden a este material, ¿no? Y cómo todo eso está atravesado en general por una filosofía existencial, que es como se caracteriza al existencialismo, ¿no? Esta especie de estado agónico, de este ser que no llega a ser, de esta búsqueda incansable para llegar siempre a la nada. Muy heideggeriano por ahí. Pero es un ángel que a su vez escribe El vendedor de tierra, y es esta tierra. ¿Y dónde está esta tierra? Está en las dedicatorias y está en ese poemita breve que se llama El vendedor de tierra. Cargando tierra negra en sus espaldas, son nuestros vendedores de tierra en la calle que siguen ofreciendo a los gritos en las siestas salteñas la bolsa de tierra negra, señora, para su jardín. Y esa tierra que alguna vez se la tendrán que dar toda a él. Y eso está escrito, yo diría, en la madurez, pero no todavía en la decadencia. Está presente la tierra, está presente en las dedicatorias. A Manuel, a Raúl, a Santiago, a todos esos contemporáneos y no todos, contemporáneos, que él ha leído con mucha fruición y mucho detenimiento. Y aún en algunos casos criticado. Porque él siempre se ha sentido como que estaba más allá de lo que se ha venido escribiendo. Él tiene una retórica muy propia. Muy propia. No hay antecedente en la literatura regional, yo diría, del NOA, y no tiene tampoco seguidores. Hay como una especie de performance, de transformación en la biografía de Jacobo, que nace con ese ímpetu angelológico, ¿no? Ser un ángel, esta figura de ascenso, de transparencia, de luz, de búsqueda. Yo quiero hacer eso. Y cómo eso va en el correr de la producción poética, obviamente de su vida,
en una especie de caer en el abismo terrenal y descubrir que ya no puede ser, ya no puede ser. Lo dice sobre todo al final, lo cierra en ese poema que se llama Intemperie, ¿no? Haz que el silencio mío, ya de piedra, recuerde sus oscuros lagrimales y llore con la música que antaño se desnudaba, trémula, en un agua. Es decir, él se cierra a sí mismo como potencialidad, como que la vida le ha sido un transcurrir hacia el desengaño, y él lo ve como muerte en vida, que es un poco la metáfora de su propia existencia, ¿no? Él busca la luz, pero no puede abandonar la sombra, este mundo sombrío, ¿no? El umbroso mundo. Y todo ese libro es eso, es sombra, es no poder salir del barro de la vida, ¿no? Yo tengo, tengo interés en conocerlo, en hablar con él. ¿Vos crees que me atenderá? No creo. Es una lástima, pero la única persona que podía abrir la ventanita de la casa de Jacobo para que otro entre era Margarita. Haré mi intento. Sí, siempre hay que probar. Quién sabe, a lo mejor lo encuentras en un buen día y se deja. Ahí delante de este auto hay un portón negro grande. Bueno.